Buenos días, respetables estudiantes. Mi nombre es Yendi Luna. En esta ocasión tengo el agrado de darles a conocer el tema ideas principales y ideas secundarias. Entonces vamos a llevar un orden. Acá tenemos los que son las ideas principales, y las ideas principales son aquellas que tienen la información básica de un texto. Entonces, las ideas principales son lo que van a tener la idea principal y fundamental, lo más importante de un texto. Acá tenemos lo que son las ideas secundarias, y las ideas secundarias hacen juego con las ideas principales, ya que se desglosan de la idea principal, y estas son las que complementan la información de las ideas principales, no son autónomas y son prescindibles. Entonces, las ideas secundarias hacen complemento con las ideas principales. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo claro y dice, la idea principal es: los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Acá, esta es la idea principal. Vamos a darle seguimiento con la idea secundaria. Y dice, los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto interno. Son vertebrados, por ejemplo, los perros, los pájaros, los caballos. Los animales invertebrados son los que no tienen esqueleto, son los que se llaman invertebrados. Por ejemplo, los gusanos, las mariposas o las moscas. Entonces, esto es un solo complemento con ideas principales y ideas secundarias, ya que la idea principal sin la secundaria no tiene suficiente argumento o suficiente complemento. En resumen, la idea principal se complementa de la idea secundaria. Acá tenemos otro tema que dice cómo aparece la idea principal. En un párrafo puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias. Acá tenemos otro ejemplo. Acá está la idea principal, y la idea principal dice: los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Acá tenemos la idea secundaria. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos. Entonces, como se pudieron dar cuenta, esta es la idea principal, lo que podría ser el título de nuestro párrafo. Y la idea secundaria es lo que está dando complemento o lo que está aclarando de lo que se trata el título, que es la idea principal. Acá tenemos características de la idea principal. La primera característica dice: expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Quiere decir que nosotros no podemos omitir las ideas principales de un texto, ya que sin las ideas principales el texto no va a tener coherencia o no vamos a saber de qué está tratando el texto, porque la idea principal es lo más importante y lo esencial, lo que nos va a llamar la atención al momento de ver algún texto o algún dibujo o algo. La idea principal es lo que nosotros nos va a captar la atención y lo que va a hacer que nos interesemos en eso. Entonces, acá tenemos la característica número 2 y dice que posee autonomía y no depende de otras, ya que como la idea principal, la misma palabra lo dice, es la primera, entonces no va a tener dependencia de otra, al contrario de las ideas secundarias, que es acá, que dice que las ideas secundarias son las que complementan y dan seguimiento a la idea principal. Tenemos la tercera característica y que dice: actúa las oraciones del párrafo. Entonces, acá como articula las oraciones del párrafo, esto nos da a entender que la idea principal siempre va a ir de la mano con la idea secundaria. Y tenemos el último, que es el número 4, la característica número 4 de las ideas principales. Y dice: a veces no es explícita
y tiene que deducir. Entonces, para eso están las ideas secundarias, para deducir, para dar seguimiento y para complementar de lo que trata la idea principal. Acá tenemos las características de las ideas secundarias. Tenemos la primera que dice tienen menor importancia que la idea principal. ¿Por qué tienen menor importancia? Porque la primera idea, la idea principal, nos da a conocer y nos enseña de qué va a tratar el tema. La idea principal nos da un resumen de lo que va a tratar el tema. Entonces, las ideas secundarias por lo general tienen menor importancia, pero no quiere decir que no importen, ya que estas dan seguimiento y dan complemento al tema principal. Tenemos la característica número 2 y dice, amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Como lo decía en el caso anterior, las ideas secundarias son las que complementan la idea principal. Entonces, cuando nosotros podemos ver algún tema, alguna idea principal, con la idea secundaria nosotros vamos a complementar de qué trata la idea principal. Tenemos la tercera característica y que dice que las ideas secundarias carecen de autonomía y dependen de la idea principal, ya que sin la idea principal no habría idea secundaria, porque las ideas secundarias dependen completamente de la idea principal, como lo dice claramente el ejemplo acá, dependen de la idea principal. Entonces vamos con la cuarta característica y dice se articulan a la idea principal del párrafo. Entonces, como podemos ver, las ideas principales y secundarias van tomadas de la mano, porque no podemos tener ideas secundarias sin idea principal. Y sí podemos tener ideas principales sin tener ideas secundarias, pero necesitamos de las ideas secundarias para que complementen el párrafo, el ejemplo, como lo vimos acá. Tenemos el título, los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Podríamos quedarnos ahí, pero entonces necesitamos saber más de este tema. Tenemos la idea principal, sí, pero necesitamos el complemento, que es la idea secundaria, porque acá ya especifica que habla de los vertebrados, los invertebrados y nos muestra qué son los animales vertebrados y cuáles son los animales invertebrados, lo cual solo con la idea principal nosotros no podríamos descubrir, porque sí sabemos que hay vertebrados y hay invertebrados, pero no sabemos cuáles son las características que diferencian a estos animales. Entonces, por lo tanto, la idea principal siempre se complementa de la idea secundaria.